¿Qué y cómo se hace? Es presentado por Dieza Sociedad Anónima para su Volkswagen Amarok, Empire Company Sociedad Anónima para su edificio Imperio 1, Racura Country, con los auspicios de Seguridad Seguros, haciendo que lo grave no sea tan grave. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Qué gran placer estar de vuelta con ustedes con una entrega más de ¿Qué y cómo se hace? Este programa que es de ustedes y con el que recorremos el país para traerles domingo a domingo nuestras industrias y nuestra artesanía. Y lo hacemos subidos a una Volkswagen Amarok de Dieza Sociedad Anónima y protegidos por Seguridad Seguros. En la primera parte del programa de hoy visitamos a la empresa Óptica Carrón de Estela y Miguel Acosta Imas, donde vamos a conocer cómo se fabrican los lentes de receta y parte del proceso de los anteojos de sol. En la segunda parte visitamos a Stampf Maniquíes, donde vamos a mostrarles un proceso impresionante de fabricación de maniquíes. Así que con impresionantes imágenes para compartir con ustedes, iniciamos así nuestro programa de hoy. El paciente se acerca a la óptica con su receta y una vez que termina de elegir el color y el modelo del armazón, se le toman las medidas con el Center 21, una máquina de última generación y alta precisión en la fabricación de los lentes bifocales o monofocales. Hoy en día todo lo que sea óptica es precisión. 1 milímetro de diferencia es una distancia enorme y un error en la fabricación y resulta una dificultad en la comodidad del paciente. Entonces esta máquina lo que hace es tomar las medidas exactas del centro de la pupila, las distancias interpupilares, las alturas y el ángulo pantoscópico, que es la inclinación del armazón, para que el paciente tenga el cristal en su punto exacto. Saca un resumen con códigos de barra y este código de barra es leído por la máquina posteriormente, la máquina que va a hacer el corte del cristal, entonces saca la precisión exacta al milímetro. Terminado este proceso y junto con la receta original prescripta por el oftalmólogo, se genera una orden de trabajo y se confecciona una ficha personal al paciente donde se registran sus datos personales en el sistema, el médico tratante, la graduación, los datos de la medición, etc. De allí se pasa al departamento de provisión de materiales. Una vez que terminamos el proceso de la venta, que tenemos ya los datos del paciente y la orden de trabajo, subimos aquí para proveer lo que serían los materiales a procesar, tanto los cristales como el armazón nuevo. Como te había comentado, el armazón no sale del salón, sino sale del depósito para usar una pieza nueva para cada paciente. Entonces, una vez que llega la orden de trabajo, en este caso hicimos una venta en el salón de la casa matriz, pero hay salones que están a distancia, que son las sucursales. Las sucursales están online y trabajan por vía transmisión. Entonces automáticamente llega la orden de trabajo vía online, la máquina imprime la orden de trabajo y tenemos la provisión de un trabajo nuevo. Entonces, ni bien se está terminando la venta, ya se está empezando a trabajar con el armazón y el cristal del paciente, por más de que no haya venido a esta sucursal. Una vez en el depósito, con la orden de trabajo, nosotros elegimos el material de acuerdo a lo que el paciente necesita. En ese sentido, nosotros tenemos amplias opciones para cada tipo de paciente y para cada tipo de necesidad. En este caso, el paciente está requiriendo un multifocal, que es un cristal que tiene varias graduaciones en una misma lente. Y los multifocales vienen semi-terminados, es decir, viene con una cara externa ya tallada
y una cara interna a trabajar. La cara externa ya viene con una curva definida, que es lo que nos da los rangos de graduación para cada tipo de cristal, y la cara interna es lo que nos define la graduación final. Esto se define de acuerdo al cálculo que nos hizo la máquina para el corte final en los laboratorios. Hay varios tipos de cristales. Lo más común es un cristal terminado que ya viene de fábrica con una graduación definida. Normalmente son para los pacientes de graduaciones bajas y son trabajos mucho más simples de procesar. En cambio, los semiterminados y los brutos son los cristales que necesitan pasar por un laboratorio y tener un proceso completo para que este cristal llegue a una graduación definida y pueda cumplir satisfactoriamente la necesidad del paciente. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos los cristales, pasamos al depósito de armazones, donde escogemos el armazón que había elegido el paciente en el comienzo. ¿Sí me acompañan? Ahora estamos en el depósito de armazones con siempre compañía de Carlos. Y Carlos, explícanos qué es lo que vamos a en este caso obtener y cuáles son las especificaciones que nosotros tenemos en cuenta para obtener el armazón específico. Así mismo. En este caso, el paciente que eligió el armazón en el salón, ya teníamos los cristales seleccionados, eligió un armazón Paco Rabanne en este caso. Entonces vamos hasta la caja, porque está totalmente codificado, es todo código interno. Una vez que ingresa el armazón, viene de esta forma, se le da un código de barras, ¿verdad? Un código propio, donde te indica la procedencia, el fabricante, el tipo, el color, el material, el código del modelo. Entonces, una vez que nosotros tenemos ya el armazón seleccionado, volvemos a pasar a la parte de logística, donde se distribuyen los diferentes laboratorios para empezar el proceso. Ahora estamos en el laboratorio de superficie, donde vamos a seguir conociendo el proceso. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora, Carlos? Así es, Miguel. Nosotros acabamos de hacer todo el proceso de provisión del material, donde elegíamos el cristal y el armazón a definir. Y ahora bajamos a lo que es el laboratorio de superficie, donde ya una vez elegido el material y elegido el armazón, en base al cálculo que habíamos hecho arriba con el compañero, lo que se hace es darle una graduación definida a este cristal. En este momento lo que estamos haciendo es proteger la cara externa del cristal, que es la cara que no se va a trabajar, es la cara que ya queda definida por la fábrica. Entonces solamente se trabaja la cara interna, que es donde va a ir la graduación. La cara externa queda fija y ya queda permanentemente cubierta para proteger y que no haya rayas. En este momento lo que está haciendo es tomando las medidas, volviendo a verificar las medidas que había tomado la máquina abajo, comparando con las medidas de corte, tomando el centro óptico del cristal para poder ubicar exactamente dónde tiene que ir el centro del cristal. Toma una imagen para tener una referencia nada más, porque en realidad ese corte lo va a hacer una máquina automática que toma de acuerdo a la medida del armazón y a la forma del armazón. Así podemos después tener una idea de cómo va a terminar el cristal y además para poder aprovechar mejor el proceso de corte, porque variando la forma de cortar podemos afinar los espesores y podemos hacer un cristal mejor terminado. Una vez que él termina ese proceso, pasa al bloqueo, que el cristal ya está en su posición y ya con la forma deseada, pase a hacer el bloqueo del cristal con un metal de baja densidad llamado alloy, que lo que hace es fijar el cristal a un taco metálico que es el que va a acompañar durante su proceso de corte. Este cristal automáticamente ya está pegado, no tarda más de 30 segundos en estar completamente sólido, y entonces
ya tiene el taquito que le permite ingresar a la máquina de corte y no despegarse durante este proceso. Una vez que entra a la máquina de corte, que este es uno de los generadores, este es el manual, también hay un generador automático. Entonces este corte lo que hace es darle la terminación del cristal. Para que puedan apreciar, es una especie de torno. Todas las máquinas trabajan como un torno, van comiendo la cara interna hasta que llega al espesor indicado, y ese espesor se mide milimétricamente. Una vez que termina este proceso, como ven, el cristal no sale con una terminación, sale muy áspero y sale con unas ranuras de corte. Entonces pasamos a las máquinas de trafinado y pulido, que son las que le dan la terminación. Esta máquina lo que está haciendo es darle la terminación, el primer acabado del cristal. Como salía bastante rugoso, en este momento lo que está haciendo es a alta temperatura. Esto está bastante caliente el cristal. Entonces el agua le va tirando agua bien refrigerada para que esto pueda mantener una temperatura de corte ideal a una presión específica, que es la presión de apriete de la lente contra el molde. Entonces, por medio de unas lijas especiales, esto va haciendo que el cristal vuelva a adquirir el acabado final que tenía en un comienzo, ¿verdad? Esto es una lija bastante plástica, si puedes ver, Miguel, es una lija, pasa por una lija, esta es una lija de segundo paso. La de primer paso, que es la que está ahora en la máquina, ¿verdad?, es bastante más agresiva, es una lija que es mucho más porosa y lo que hace es quitar esa aspericidad del cristal. Entonces, una vez que ya está ahí, lo que hacemos es, volvemos a abrir, quitamos, ponemos la segunda lija, volvemos a fijar el cristal y pasa por un segundo proceso. Esta siguiente máquina es básicamente el mismo sistema, pero es una máquina de pulido. Ya en esta máquina, como podemos apreciar, fíjate que ya es un paño. Ya es un paño pulidor. Es súper suave. Es casi terciopelo. Es casi terciopelo, exactamente. Entonces, este paño pulidor lo que hace es, volvemos a colocar el molde que tiene una curva definida, como habíamos hablado, un molde para cada tipo de graduación. Y esto sí ya trabaja con un líquido especial, también a muy baja temperatura, pero un líquido pulidor, que lo que hace es devolverle la transparencia y el acabado final a ese cristal para que el cristal tenga una buena calidad visual. Entonces hacemos la misma cosa. Volvemos a colocar. Estas máquinas están preparadas para que trabajen los dos cristales al mismo tiempo, ¿verdad? Como verás, tenemos aproximadamente en este lugar 6 más otras 6 en el otro laboratorio, porque tenemos 2 laboratorios de superficie en realidad. ¿Qué pasa? No podemos cortar la producción. Entonces, automáticamente, cuando una máquina entra en servicio de mantenimiento, que es un servicio personalizado nuestro, tenemos técnicos especializados en nuestras máquinas, entonces automáticamente hay otra máquina que entra y la reemplaza. ¿Y cuánto tiempo pasa por este proceso de pulido? Este ya sería el final, Carlos, ¿no? Esto ya sería el final. Fíjate que el proceso total no tarda más de... Depende del material, ¿verdad? Hay materiales que lo hacemos en 1 minuto y medio, 2 minutos, claro, otros llevan un poquito más de tiempo. En el caso de nuestro ejemplo. En el caso de nuestro ejemplo va a estar trabajando 3 minutos aproximadamente, porque es un material de alta resistencia
porque nosotros elegimos un superfin, que el superfin tiene un trabajado un poquito más pesado, porque es un cristal de más durabilidad o de más resistencia que el plástico común. Bueno. Después de aquí entonces pasamos ya al área de corte en este caso, ¿verdad? A la máquina de corte. Así mismo, una vez que esto estuvo trabajando por bastante tiempo, controlamos que el pulido se haya hecho en toda la superficie de la lente y puedes apreciar el acabado final. Sí, es totalmente diferente. Esto ya es lo que ya normalmente conocemos como un cristal terminado, ¿verdad? Entonces lo que hacemos ahora es desbloquear el cristal, quitarle el plástico de seguridad, volver a controlar la graduación y pasar al laboratorio de montaje, que es el que le da el acabado final. En este momento lo que hicimos fue retirar de nuevo la alloy, que era el metal que adhería al taco, que es el que aseguraba, y ya tenemos el cristal terminado por ambas caras, ¿verdad? La cara externa que ya venía terminada y la cara interna, que es la que nosotros acabamos de trabajar. Y le sacamos el plástico. Le quitamos el plástico de seguridad. Y fíjate que ahora ya tenemos un cristal de un espesor prácticamente, digamos que está entre un décimo o un quinto, lo que sería, dependiendo de la graduación, ¿verdad? Claro. Y en este caso es un multifocal, entonces se ve muy bien, se aprecia muy bien el lado, el centro, donde estaría el centro de la pupila y la parte de visión cercana. Esto representado en un anteojo vendría a estar algo así. Entonces, Miguel, acabamos de llegar a lo que es el laboratorio de montaje. Una vez terminado el proceso de superficie, venimos aquí con el trabajo ya semi acabado, que era el cristal, con un diámetro bastante amplio, pero ya con una graduación definida. Entonces lo que hacemos aquí es darle la terminación, convertir que este cristal de 78, 80 milímetros quepa dentro de este armazón. Primero que nada, lo que hace es verificar la graduación del cristal con respecto a la orden de trabajo y a la receta del paciente. Él controla que esto coincida. Luego lo que hace es verificar la graduación del cristal con una máquina que se llama lensómetro. Tenemos también digitales, pero esto es, por los volúmenes de trabajo, esto es lo más práctico, ¿verdad? Un lensómetro manual que es siempre más preciso y mucho más práctico de manejar. Entonces verifica la visión lejana, verifica la visión cercana, toma sus puntos de referencia para lo que serían la altura y la distancia. Entonces, una vez terminado esto, él pasa a un proceso de bloqueado. Lo que hace es tomar la forma del armazón, la máquina lo hace digitalmente, hace un recorrido por toda la superficie del armazón, del cristal en este caso, para sacar una forma final. Y él le va dando los datos de alturas, distancias, que era lo que había tomado la máquina abajo. Entonces, una vez terminado ahí, él lo que hace es preparar el cristal como para que pueda entrar a la máquina de corte. Fíjate que ahí abajo en la pantalla te está mostrando ya la forma que tomó el lector. El lector lo que hizo fue levantar esta imagen en base a la plantilla que traía de fábrica el armazón. Una vez que terminamos el proceso de bloqueado, lo que hacemos es pasar a esta máquina de corte. Lo que hacemos es solicitarle el trabajo. Entonces, él nos trae la forma del cristal a cortar. Entonces, aquí lo que hacemos es elegir el tipo de material. En este caso, vamos a cortar policarbonato. Como es un aro cerrado, vamos a darle que queremos un bisel autocentrante. No queremos pulido, porque en el caso de pulido sería cuando el cristal no tiene bordes, sería para que le dé una terminación mejor acabada a estos bordes. No queremos ranura, porque eso sería para los armazones que no tienen el borde abajo y tienen un nylon, entonces tiene el nylon que va por dentro. Y le damos todo lo que sería
la parte de tamaño acero para que nos corte exacto como para volver a calzar aquí. Entonces ahí me dice que como el armazón es bastante angosto, tengo que poner un tipo de mordaza especial, que es una mordaza más pequeña. Una vez que nosotros ya tenemos aquí, lo que hacemos es colocar el cristal y empieza el proceso. ¿Cuánto tiempo dura el proceso de corte en este caso, Carlos? Mira, Miguel, depende del tipo de trabajo, pero en un promedio está entre 2 minutos y 3 minutos por lado. Entonces acaba de terminar el proceso. Procedemos a retirar el cristal y fíjate cómo ya el cristal está terminado en la forma de nuestro armazón base. Básicamente aquí podés apreciar cómo coincide con su forma original, y lo que hacemos es verificar de que esto esté todo correcto y montar dentro de este armazón. Entonces, una vez que ya está terminado, lo que hacemos es darle la ubicación final, que es dentro del armazón, y hacer los ajustes finales. Volvemos a verificar que el cristal esté exactamente en el centro óptico como debería ser y termina el proceso para este caso. Aparte de esto, hay otros procesos que se van haciendo, ¿verdad? Que por ejemplo es el de ranurado, el de perforado, para los que son, por ejemplo, como en este caso, armazones montados al tornillo. Esto va perforado y esto va flotando básicamente en el aire. Entonces, dentro de lo que es la parte de óptica, el montaje es todavía la parte más artesanal. Incluso hay máquinas de color que son las que van dándole el teñido a los anteojos de sol o a los anteojos de receta que necesitan un pequeño tono, que digamos son totalmente artesanales en el sentido que son mezclas de colores o de repente son similares a anilina que van por baños de inmersión y a alta temperatura tomando el color en la lente y va absorbiendo el material para que eso se pueda convertir en un lente de sol. No nos queda más que agradecerte por recibirnos aquí con tanta amabilidad, con tanta deferencia, Miguel. Bueno, mi querido tocayo Miguelito, no otra que agradecer a la Red Guaraní, el canal de la familia, porque esto se llama promover la industria nacional. Como has visto, no es un producto que viene elaborado, viene semi-terminado o viene en bruto y se le da toda la trascendencia que tiene que tener para que el producto sea técnicamente preciso y con toda la garantía de la tradición de 102 años de Óptica Carrón, Estela y Miguel Acostaíma. Para nosotros ha sido un honor compartir con ustedes. Realmente impresionante, ¿no les parece? Pero bueno, ahora a la vuelta al corte vamos a mostrarles un proceso no menos impresionante de cómo se fabrican los maniquíes de fibra de vidrio. Pero a la vuelta a la pausa, así que no se vayan. Este bloque es presentado por Moler y Llantas. Evidentemente los maniquíes pueden ser fabricados de diversas maneras. Hoy vamos a mostrarles cómo se fabrican los maniquíes de fibra de vidrio. Proceso que la empresa Stamp Maniquíes los viene realizando desde hace más de 50 años. Así es que rápidamente vamos a las imágenes. En prácticamente todos los grandes centros de compras de prendas de vestir del país y el mundo, siempre encontraremos unas figuras con forma humana, a veces con o sin extremidades, que sirven para mostrar o exhibir prendas de vestir. Por supuesto, estamos hablando de los maniquíes. Hoy visitamos a la familia Stamp, 3 generaciones que vienen dedicándose a su fabricación desde hace 58 años. Hoy fabrican maniquíes en fibra de vidrio con modelos propios y exclusivos, además de realizar restauraciones, refacciones, etc., transformando antiguos maniquíes y o bustos que algunos clientes poseen en figuras exclusivas. Pero antes de mostrarles cómo lo fabrican,
vamos a conocer un poco más de esta extraordinaria historia y sus inicios, conversando brevemente con la señora Marta de Stampf, quien junto a su esposo e hijos son los actuales administradores de la empresa. Primordialmente propietaria, yo soy un poco heredera de la propiedad en este momento. El propietario es mi marido y mi suegra, ¿verdad? Que si bien en este momento no está acá con nosotros por sus circunstancias de salud, ella todavía está viva y es ella la que comenzó, ella y mi suegro, ¿verdad? La señora Margareta Mohachi de Stampf y Michael Stampf, un matrimonio húngaro que llegaron al Paraguay en las circunstancias como muchos otros extranjeros, ¿verdad? Inmigrantes de la Segunda Guerra Mundial, una inmigración muy extraña de los húngaros en Paraguay, muy corta, muy chica. Este matrimonio, luego de quedar un tiempo en Asunción, recala en Areguá. Como ella siempre dijo, por el romanticismo que tenía la ciudad, fueron atrapados y quedaron hace casi 60 años en este pueblo. Y por las circunstancias posteriores a cualquier matrimonio joven venido en aquella época, comienza el hambre y el problema de cómo ganarse la vida. Y ellos eran un matrimonio muy jovencito, sin ideas de muchísimas cosas, entonces comenzaron haciendo muñecos en papel maché. Contaba mi suegro que una señora, también extranjera en Asunción, le ponía los vestiditos, le había solicitado que ellos hagan las cabecitas y las manos, ella ponía los vestiditos y venían muñecas en Asunción. Al principio dice que fue desastre, se les podrían las muñecas, se les descomponían las masas, la gente le engañaba con las masas de papel maché. Areguá, no hay que olvidarse, es una ciudad llena y plena de artesanos por la artesanía. Entonces, bueno, de ahí ellos empezaron a jugar con las muñecas. De ahí fueron conociéndolos en ese pequeño Asunción de antes como los muñequeros de Areguá, porque mi suegro vendía también las muñecas en las calles de Asunción. Un día un señor judío, el propietario de una gran tienda en Asunción, le dice: vos que sos muñequero, me vas a poder arreglar una muñeca grande. Él acababa de traer, creo, de París o de Italia, una manequín y estaba rota y se la había dado para que arregle. Él vino llegando a Asunción y le dijo Greta que eso era imposible, que ellos no hacían eso. Y no, dice, tenemos que arreglar porque mira, estas cosas son lindas, a lo mejor nos ponemos a hacer esto. Y así comenzó, ¿verdad? Arreglaron aquella primera muñeca, vaya a saber con qué materiales, y entonces a Mijail no se le ocurrió nada mejor que sacarle el molde al cuerpo de su señora, porque era una hermosa mujer, mi suegra, la puso al sol en un molde de yeso y le sacó el molde a mi suegra. Y tengo entendido que de aquel molde sí se hicieron unas primeras maniquíes con mezcla de papel maché, ¿verdad? Años de mucha búsqueda en manos de los dos. Fueron reconociendo materiales, conociendo otras cosas y acabaron haciendo los maniquíes ya con moldes de cemento muy grandes, son unos bloques de cemento muy grandes que aún permanecen en la casa de mis suegros, y la base era en lona arpillera y yeso. Esos maniquíes aún se lucen en algunas vidrieras de Asunción y llevan más de 45 a 50 años en vidriera en dos casas muy antiguas de Asunción. La técnica que hoy en día utilizamos no es ni más ni menos que cualquier técnica que se utiliza en otras fábricas internacionales de maniquíes. Es el laminado manual, el armado manual, solamente que hay pequeñas maquinarias que ayudan más a una producción más masiva, pero ahí habría que tener una mayor cantidad de moldes por pieza, por ejemplo. Nosotros tenemos por cada pieza un solo molde. También se contiene mucho más personal. Todas las fábricas de maniquíes en el mundo en este sistema utilizan también mucha mano de obra, ¿verdad? Nosotros actualmente estamos sacando 30 piezas semanales, lo que hace a un 90 y hasta 100 piezas cuando ponemos un poco más de personal y más piezas pequeñas en el trabajo, ¿verdad? No mantenemos esa producción constante, repito, por la ausencia de capital. Jugamos un poco a veces con el capital, entonces a veces hacemos más laminado y no. Sería lo ideal hacer la producción máxima que sí damos de 90 a 100 piezas mensuales. Una cantidad realmente maravillosa para lo que hacía 4 años atrás lográbamos hacer 20 a 25 piezas mensuales, ¿verdad? Entonces alcanzamos, si bien un nivel de producción óptimo, pero bastante forzadamente, muy manualmente y con bastante sacrificio en el trabajo en sí, como ustedes van a ver, ¿verdad?
Para el inicio del proceso, nos trasladamos hasta el taller principal de la empresa, donde en grandes estanterías se tienen todos los moldes diferentes y se realizarán los procesos necesarios para la fabricación de los maniquíes. Bueno, estamos ya aquí en el sector de elaboración de los maniquíes en el taller, ¿verdad? En compañía de Federico, que es el responsable de este sector. ¿Cómo estás, Federico? Antes que nada, muy buenos días. Muchísimas gracias por la visita a ustedes, ¿verdad? Y tenemos exactamente en existencia casi 80 a 85 moldes más o menos en existencia. Y, o sea, en producción, normalmente esa es la cantidad que manejamos. Para empezar el proceso de fabricación de un maniquí, ¿cuáles son los pasos que se realizan? ¿Por dónde se inicia todo? Se inicia por un proceso de encerado del maniquí, del molde. Se inicia por un proceso de limpiado del molde. Después se pasa para el proceso de encerado del maniquí y se pasa a un proceso de unión. Se une el maniquí y eso se despega. Vienen dos partes. De ahí eso pasa al área de terminación. Para nuestro ejemplo, los operarios han elegido el modelo M32. Primeramente, se realiza el proceso de laminación del molde del maniquí, que se inicia realizando la limpieza y encerado del mismo. Se pasa una cera desmoldante que ayudará a que el material denominado yelco, que es el que dará la superficie lisa y exterior del maniquí, no se pegue por el molde. El material utilizado es una cera especial importada del Brasil, pasándose entre 2 a 3 manos distintas, verificando que sea aplicada correctamente por cada sector, incluyendo los bordes donde irán pegados ambas caras del molde. Cada molde tiene una pieza frontal y posterior que se pegarán entre sí. Este trabajo se realiza por cada una de ellas, las del cuerpo principal, los brazos, las manos y la cabeza. Finalizado el encerado y siguiendo con el proceso, se prepara el yelco. Este es un material especial que, como dijimos, dará la superficie lisa exterior del maniquí. Para prepararlo, se lo mezcla con una resina para hacerlo líquido. Luego, se le agrega un talco industrial que hace que el líquido sea un poco más espeso y no se corra por el molde, a la vez de darle un poco más de resistencia. No existen proporciones establecidas para la mezcla, solo la define la experiencia y el conocimiento del operario. La gran mayoría de los moldes son de color verde, por lo que el color rojizo del yelco es prácticamente común para todo tipo de maniquíes, ya que permite identificar perfectamente cualquier falla o burbuja de aire que pueda quedar en el momento de la aplicación del laminado que vamos a conocer. Con un pincel, literalmente, se va pintando con el yelco la parte interior del molde y no así en los bordes. Mientras se lo va haciendo, el operario debe ir observando detenidamente que no vayan quedando defectos o burbujas, a la vez de cuidar la uniformidad en la aplicación. Esto también se realiza con los moldes de todas las piezas en ambas caras y se esperan 15 minutos para un secado adecuado. Posteriormente, pasamos al siguiente paso. Con el yelco todavía un poco húmedo, se pasa a colocar la fibra de vidrio 225, la adecuada para este trabajo. Hay que ir cubriendo perfectamente los espacios, colocando la fibra de modo tal que prácticamente desaparezca el color rojo del yelco. Este recubrimiento se debe realizar a ambos lados de cada molde, incluyendo los brazos, manos y cabeza. Para el caso de los maniquíes, es suficiente recubrir con una sola capa. Otros tipos de trabajos requieren de 2 o más capas de fibra de vidrio. Para las manos, la fibra se corta en tiras del tamaño de los dedos, de modo que sea más fácil la colocación. Después de que todos los moldes ya tengan debidamente colocada la fibra, es el momento de aplicar la resina. Recubriéndolo con un pincel, se logra que el yelco y la fibra se unifiquen y que al secarse quede como un material resistente y a la vez flexible a la hora de recibir un golpe, una caída, etc. La resina se va aplicando uniformemente hasta cubrir en forma perfecta toda la superficie de la fibra.
Esto se repite en cada una de las piezas componentes, dejándolas secar convenientemente por aproximadamente 15 minutos. Transcurrido este tiempo, se procede a cortar el remanente de fibra de los bordes del molde con una herramienta filosa. Es importante eliminarlos totalmente, ya que de no hacerlo en forma adecuada, impedirá que los moldes puedan pegarse correctamente entre sí, conspirando contra la buena calidad y terminación del maniquí. Después de que todas las piezas están preparadas con el gilco, la fibra y la resina, resta solamente unir a cada cara del molde con su par opuesto, para que las piezas del maniquí en su interior puedan pegarse o adherirse entre sí, formando una sola pieza. Para el efecto, se debe colocar una masilla especial en los bordes de cada uno de ellos. La masilla es elaborada en la empresa y está compuesta de resina, talco industrial y en ocasiones partículas de fibra de vidrio que ayudan a ganar dureza en la masa. El operario prepara la misma, mezclándola hasta alcanzar la consistencia adecuada y la va colocando cuidadosamente a lo largo del borde y en forma consecutiva, cuidando de no dejar espacios entre una aplicación y otra, repitiendo este procedimiento en todas las piezas en un trabajo que requiere de mucha paciencia. Están listas, resta solamente colocar el molde frontal con el posterior. Para el caso del cuerpo principal, se coloca el molde superior sobre el posterior, que ya está sobre la mesa de trabajo. Igualando los bordes, se van colocando los tornillos que ejercerán la presión adecuada para unirlos apropiadamente. Se aplica una cierta presión y se los dejará actuar por un tiempo que oscila entre 30 a 60 minutos. El procedimiento es el mismo para cada una de las piezas. Transcurrido el tiempo requerido, los tornillos son retirados de los moldes. Después de sacar algunos, se aplican pequeños golpes con un mazo de plástico a fin de que el molde se despegue correctamente del maniquí ya formado en su interior. Se sacan los últimos tornillos y la tapa de ambos pies quedan libres. Igualmente, se aplican pequeños golpes a lo largo del cuerpo para que interiormente se desprenda el maniquí. Se sacan los últimos tornillos y con ayuda de un destornillador se van separando cuidadosamente ambas caras del molde. Luego, el molde posterior es extraído exitosamente y ya vemos el maniquí formado. Para sacar el molde frontal, se van alternando el destornillador con el martillo plástico, aplicando siempre suaves golpes que despeguen el maniquí del molde. Finalmente, después de minutos, ambos moldes son retirados totalmente y el maniquí ya tiene su forma definitiva. Hacemos lo mismo con las manos, los brazos y la cabeza del maniquí. Terminado el laminado del maniquí, este es trasladado hasta el sector donde realizaremos el siguiente proceso, el pulido. Con el maniquí y las demás piezas ya formadas, ahora debemos realizar el pulido y lijado de las rebabas resultantes de la masilla, además del proceso de armar dichas piezas en el maniquí. Primeramente, se trabaja sobre el cuerpo principal. Con un esmeril se van puliendo y gastando las rebabas sobrantes de la unión de la parte frontal y la posterior del maniquí. Este trabajo hay que hacerlo cuidadosamente, ya que se debe cuidar el no gastar más de lo necesario.
De igual forma, todas las demás piezas pasarán por ese mismo proceso. La cabeza es una de las más delicadas, ya que se debe tener especial cuidado en lo que será el rostro del maniquí. En las manos se trabajan con mucha paciencia cada una de las puntas de los dedos. Además, hay que separar cada dedo del otro metiendo el esmeril en los espacios. Luego, se prepara una pequeña cantidad de masilla y se coloca el dedo pulgar en ambas manos. Con ayuda de un pequeño molde, se marca la forma del agujero que se debe hacer a continuación, el cual servirá de anclaje al bulón que sujetará el brazo. Se marca el sitio donde iniciar la perforación y se inicia el trabajo con un taladro y una pieza esmeril especial. Una vez perforado, se corrigen los defectos y se eliminan las rebabas con una pequeña sierra. Con esta misma herramienta se van cortando las partes rectas del agujero. Terminado esto, se van emparejando los bordes con una lima, eliminando las partes filosas. Poniendo la trasluz, se marca la circunferencia del brazo sobre una plancha de fibra de vidrio. Se la corta y se marca en ella nuevamente el lugar donde irá colocado el bulón y luego se perfora. Se coloca el bulón dejando un pequeño espacio entre la cabeza y la plancha. Se coloca la tuerca y se presenta en su sitio. Preparando más masilla, procederemos a unir las manos al brazo y a la plancha redonda que acabamos de fabricar. Primero, se impregna con masilla la rosca del bulón para fijarlo a la plancha. Luego, se masillan los bordes del brazo para finalmente unirlos a su respectiva plancha redonda. Se presiona fuertemente y la masilla sobrante se esparce en los costados. Una vez secos, se colocan en su lugar y los brazos y manos están listos. Solo restará pulirlos levemente para alisar las uniones. Para colocar la cabeza, también se pule lo que sería el cuello. Se coloca masilla a este sector y a la cabeza y se la coloca en su lugar definitivo, esperando un corto tiempo para que se seque lo suficiente como para soportar su propio peso. Se deja secar por 15 minutos más y se lleva al siguiente proceso. Una operaria pasará un enduido acrílico al agua por las partes ásperas y sin un buen acabado, para luego lijarlas y obtener una superficie unificada del maniquí. Primero se lija íntegramente las uniones con una lija 80, dejándolas lo más lisas posible. Luego se aplica el enduido acrílico por todas las uniones. Se deja secar y se lija nuevamente con una lija de 220 a 180 y finalmente con una lija 0 para eliminar las ranuras y dar un acabado perfecto, y que al momento de la aplicación de la pintura se tenga una superficie con una sola textura. Después de lijarlo completamente y limpiarlo de los restos de polvo, solo resta trasladar el maniquí hasta el sector de pintura. Primeramente, se aplica una pintura de fondo que va a servir de base a la pintura definitiva del maniquí. Además, esta pintura de fondo ayuda a detectar imperfecciones que pudieron haber quedado después del aplicado del enduido, las que se corrigen nuevamente en caso de presentarse. Después de pintarlos, se los coloca al sol colgando de un alambre a fin de dejar secar la pintura. Luego se pone el maniquí de cabeza y empieza a aplicarse la pintura base. La misma es de secado rápido y el operario va girando el maniquí a medida que avanza en la pintura. Y mientras observamos pintar al operario, es oportuno comentarles que el nombre de maniquí deriva de la palabra francesa mannequin y que originalmente servían de modelo a los artistas plásticos. Recién a partir del año 1830 se lo introdujo en el mundo de la moda.
Finalmente, y después de terminada la pintura base o fondo, se pone el maniquí terminado en el pedestal, se colocan los brazos y resta nada más esperar al cliente, quien definirá el color definitivo de la pintura. Y así llegamos al final de un nuevo programa que espero haya sido del agrado de todos ustedes. Pero nos vamos con la promesa de volver en 7 días más con una nueva entrega de qué y cómo se hace, si Dios así lo permite. Gracias por acompañarnos, será hasta entonces. ¿Qué y cómo se hace? Fue presentado por Dieza Sociedad Anónima para su Volkswagen Amarok, Empire Company Sociedad Anónima para su edificio Imperio 1, Racura Country, con los auspicios de Seguridad Seguros, haciendo que lo grave no sea tan grave.